¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro segundo capítulo sobre la ciencia del adhesivo y la termodinámica. Hoy nos vamos a meter de lleno a desmenuzar los secretos de la fórmula del adhesivo, ese motor invisible que hace posible la manufactura moderna del cartón corrugado. Fíjense que allá afuera en la industria es súper común cometer el error de pensar que el adhesivo es, pues, nada más un engrudo básico para pegar papeles, ¿no? Pero cuando realmente te metes a revisar los datos técnicos y la ciencia pura detrás de esto, te das cuenta de que es un mundo completamente distinto. Estamos hablando de un fluido no newtoniano, altísimamente diseñado, cuya reología y comportamiento termodinámico literalmente gobiernan qué tan rápido pueden correr las máquinas y la integridad estructural de todo el producto final. Así de importante es. Y bueno, para poder dominar todo esto traemos esta agenda. 1. La ecuación del cartón corrugado. 2. Almidones y aditivos químicos. 3. El sistema del Carrier. 4. Estequiometría y el famoso coeficiente CB. 5. La termodinámica dividida entre el single phaser y el double backer. Y finalmente 6. Los defectos que salen a la luz cuando nuestras fórmulas están desbalanceadas. Así que vamos a arrancar con la ecuación inquebrantable, pasamos por los ingredientes, la matemática química y cerramos con las catástrofes que pasan en la planta cuando no le atinamos a la fórmula. Empezamos con el punto número 1. La ecuación del cartón corrugado, el fundamento termodinámico. Miren, sin dominar primero este concepto, es simplemente imposible alcanzar la tan buscada excelencia operativa. La regla de oro, la ley absoluta, es esta ecuación. Papel más adhesivo más calor igual a cartón corrugado. Y lo que resulta totalmente fascinante aquí es el contraste. O sea, el adhesivo representa si acaso entre el 1.5 y el 3% del costo total de tus materias primas. Casi nada. Pero es el agente termomecánico principal del proceso. Es el encargado de inyectar entre el 70 y el 80% de toda el agua al sistema. Y esa agua no está ahí nomás porque sí. Actúa como un conductor térmico maestro que transfiere la energía de las placas hasta 3 veces más rápido que si tuviéramos pura celulosa seca. Literal, este pegamento controla a qué velocidad puedes correr tu línea de producción y qué tan resistente va a ser esa viga INI que forma nuestro cartón. Es el verdadero jefe de la operación. Pasamos al punto 2. Almidones y aditivos químicos. Los ingredientes base. Para entender cómo funciona la magia de esta ecuación, tenemos que echarle ojo a los materiales base que componen esta receta química, que la verdad es súper volátil y extremadamente precisa. De entrada, el origen botánico de donde sacamos el almidón cambia todas las reglas del juego. A ver, el almidón de maíz es el estándar de toda la industria por pura eficiencia logística. Te llega con poca humedad y te va a pedir entre un 2 y un 2.5% de sosa cáustica. Ahora, si nos vamos por el almidón de trigo, este te da una textura increíblemente cremosa, fluye que da gusto y como su punto de gel natural es bastante bajo, nada más requiere entre 0.8 y un 1% de sosa. Luego está la papa, famosa porque es como una esponja, tiene una retención natural de agua altísima. Y bueno, la gran evolución moderna que estamos viendo es el sistema OBM, o One Bag Mix. Básicamente es un polvo preformulado que reacciona ahí mismo en el lugar solo con echarle agua. Esto es una chulada porque elimina todo el manejo de químicos peligrosos en la planta y de paso erradica por completo el uso del bórax tradicional. Un salto tremendo. Ahora, fíjense en esto. La ingeniería de polímeros hace maravillas manipulando la viscosidad. Un almidón nativo, normalito, puede tener cadenas moleculares larguísimas, de hasta 20.000 unidades. Eso te genera unas viscosidades de locura, de unos 2.800 centipoises. Pero si logramos cortar químicamente esa cadena en pedazos más pequeños, la viscosidad cae en picada. Y esto es clave, absolutamente crucial, porque necesitamos controlar con precisión milimétrica cómo va a fluir ese adhesivo por los rodillos aplicadores sin que se nos desborde por todos lados. Número 3. El sistema del Carrier. El mecanismo de 2 fases. Esto nos mete directo al corazón de la formulación dominante, el famosísimo método Steinhall. Este sistema es genial porque nos explica cómo la matriz de almidón no es una sola cosa, sino que se divide en 2 fases con funciones totalmente opuestas. Y aquí entra la primera fase, el famoso carrier, o el almidón primario. Esta parte es apenas entre el 10 y el 20% de tu fórmula total, pero ojo, es el único adhesivo verdadero que ya viene completamente cocinado y disuelto en el momento en que lo aplicas. Imagínenlo literalmente como una esponja química súper potente, capaz de tragarse y retener hasta 20 veces su propio peso en agua. Cuando comparas las 2 fases, el contraste está cañón. Por un lado tienes al carrier, que ya está cocidito. Su único trabajo es darte esa viscosidad para que los sólidos no se vayan al fondo y, sobre todo, retener el agua para que el papel no la succione antes de tiempo. Por el otro lado, tienes a tu almidón secundario.
que es el 80 o 90% de la receta. Y este viaja por todas las tuberías completamente crudo, intacto. Su momento estelar ocurre justo cuando tocan las placas calientes. Ahí absorbe de golpe el agua que el carrier le estuvo guardando, se hincha y explota en una fracción de segundo, creando la soldadura estructural definitiva. Un trabajo en equipo de precisión. Y bueno, es justo este carrier líquido el que nos regala esta maravilla llamada Green Bond, o pegado verde. Es esa adherencia pegajosa, inicial, casi instantánea. Piénsenlo así. Sin este tag agresivo al arranque, imagínense tratar de correr una máquina a más de 300 metros por minuto, pues las capas de papel simplemente resbalarían y se deslaminarían en el acto bajo esas fuerzas mecánicas tan tremendas. Vámonos al punto 4, estequiometría y coeficientes CB, las matemáticas del adhesivo. Porque para que toda esta explosión química del almidón pase de forma correcta, no podemos andar a prueba y error. Hay una exactitud matemática brutal en esta reacción estequiométrica, y hay que respetarla. Grábense muy bien este número, porque es una regla inamovible de la naturaleza termodinámica del proceso, 1 a 2.25. Necesitas exactamente 2.25 partes de agua por cada parte de almidón para lograr que el gránulo se hinche todito y gelatinice perfecto. Ojo acá, cualquier cantidad de agua extra que supere esta proporción se vuelve agua libre o agua parasitaria. Y es un problema enorme, porque la máquina va a tener que evaporarla a la fuerza, quemando energía, y lo peor, causándote defectos de humedad horribles en el cartón final. Para activar esta mezcla a temperaturas manejables, metemos dos compuestos que son como fuerzas totalmente opuestas. Por un lado tienes la sosa cáustica, que es sumamente agresiva. Entra como catalizador, dándole un bajón drástico a la temperatura de gelatinización, más o menos unos 5 grados Celsius por cada gramito por litro que le añadas. Además, te da este mordisco alcalino que saponifica las fibras de la celulosa para forzar la penetración. En la otra esquina del cuadrilátero tienes al bórax. Este es el agente reticulante que encadena las moléculas. Actúa como un amortiguador térmico subiendo ligeramente el punto de gel, pero su magia real es que crea esta red tridimensional que otorga la alta viscosidad y la pegajosidad inicial que tanto nos surge. El equilibrio perfecto entre estos dos químicos se conoce como el coeficiente Sosa-Borax o coeficiente CB, y esta es una regla de oro en excelencia operativa. Siempre tiene que estar entre 1.0 y 1.5. Bajo ninguna circunstancia de la vida dejes que este número baje de 1.0. Si el bórax supera la sosa, prepárate, porque el adhesivo sufre una hiperreticulación, se vuelve como arena, pierde toda su estabilidad reológica y las uniones de tus cajas van a quedar increíblemente frágiles. Se desmorona. Punto 5. Termodinámica. Single phaser contra double backer. La división ambiental. Con todo esto en mente, llegamos a un punto crítico operativo. Nuestro adhesivo no vive en un solo ambiente relajado dentro de la corrugadora. Tiene que sobrevivir a dos zonas termodinámicamente opuestas. Vamos a comparar estas dos bestias. En el single phaser, o el grupo ondulador, el contacto es una pesadilla brutal de milisegundos. Recibes un impacto de calor directo, durísimo, de más de 170 grados Celsius, y aparte, bajo una presión mecánica altísima. Todo esto ocurre en máximo 0.059 segundos. Un instante. Ahora pasamos al double backer, o la mesa de secado, y ahí la historia cambia. El proceso se puede tardar hasta 5 segundos. Es un calentamiento lentísimo, súper indirecto por pura conducción. El pobre calor tiene que abrirse paso a través de todo el grosor del liner exterior, que actúa como un muro aislante gruesísimo. Y es justo por esto que se vuelve una total locura intentar correr toda la máquina con una sola receta de pegamento. Es imposible. El single phaser te va a exigir una fórmula con menos porcentaje de sólidos, entre 23 y 25%. Necesita más agua libre para proteger a las fibras del choque térmico y un punto de gel más alto, entre 58 y 62 grados, para que el adhesivo no se nos cocine prematuramente en las charolas antes de tocar el papel. En cambio, el doble backer necesita lo opuesto, altos sólidos de 28 a 32% para que la mezcla no se escurra y un punto de gel más bajo, de 52 a 56 grados. Así te aseguras de que la reacción explosiva sí suceda, aprovechando la poquita energía térmica que logra filtrarse a través del cartón. Y finalmente, número 6. Defectos por fórmulas desbalanceadas. Las consecuencias. Vamos a ver de frente qué es lo que pasa en la línea de producción cuando este delicado malabarismo químico y térmico se nos viene abajo. Las consecuencias físicas en el cartón son catastróficas. Si traes el punto de gel muy bajo en el single phaser, te vas a topar con el temido efecto popcorn. Se cristaliza la superficie antes de poder penetrar el papel. Ahora, si te pasas de vapor y lo inyectas de golpe, provocas una evaporación súbita que te deja un pegado quebradizo, el famoso zipper bond.
Si tu fórmula trae demasiada agua libre o andas bajo en porcentaje de sólidos, prepárate para los escurrimientos y ese espantoso efecto lavadero o washboarding. Y por supuesto, si falla la reticulación o a tu carrier le falta viscosidad, el green bond se pierde, lo que resulta en una deslaminación total a altas velocidades. Se desarma todo. Entonces, después de todo esto, nos queda clarísimo que el adhesivo no es nomás un consumible X, es el transductor exacto de toda la inercia termodinámica. Así que la pregunta provocadora con la que cerramos este análisis es, ¿hasta qué punto la comprensión invisible de esta química coloidal es la llave maestra absoluta para poder alcanzar los codiciados 4 ceros de la excelencia operativa? Al final del día, es dominando estas variables completamente invisibles al ojo humano como logramos conquistar las limitantes de máquinas tan masivas. Esperamos que este desglose les haya volado la cabeza tanto como a nosotros. Aún queda mucha tela de dónde cortar sobre la ciencia en la manufactura, así que los esperamos en el próximo análisis.